Hola, hola. Buenos días a todos, ¿cómo están? Aprobación. Buenos días. Ok. Listos. Good morning, Vietnam. Buenos días. ¿Cómo estás, Dino? Gusto saludarte. Aquí andamos. Bien, aquí a la orden. Listos. Ahí va. Déjenme de una vez esto se queda aquí, se queda aquí. Esto sí, se va para acá. Listo. Bien. Y el PowerPoint. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ya, Rebeca. Muy buenos días, tengan todos. Buenos días. Aquí andamos ya. Ahora sí, ahí estamos. Vamos a arrancar con esta parte, que es de los temas que pues, más me gustan, porque pues, es mi especialidad, ¿no? A lo que me dedico y que estudié y todo. Entonces, gracias por participar. Creo que ahí vamos. Creo que estaban algunos conectados, ahorita ya se desconectaron y bueno, vamos a dar una ligera introducción a este tema. Ya tenemos que ver ahora sí con el tema de legal y tributario. Voy a tratar de, aunque toco algunos temas para los contadores, voy a tratar de dar un tema para que lo puedan entender administradores, gerentes, logística, todos a la vez. Es interesante poder a veces desmenuzarlo y dar las palabras claras y sencillas para que todos puedan entenderle, ¿no? Entonces, toda ley, jóvenes, ahí va, vamos a arrancar con esa parte. Cualquier ley de la que estemos hablando tiene que tener un sujeto, un objeto, la base y la tarifa. Esos 4 elementos son esenciales y cuando hablamos de contribuciones, ojo, porque todas leyes también en su primer artículo es a quiénes van encaminadas o quiénes son los sujetos que aplican esas leyes. Entonces, en este caso, para el sector de transporte, y cuando hablamos del sentido legal y tributario, es para todas aquellas empresas que tienen derechos y obligaciones en materia contributiva o de impuestos, por llamarlo de otra forma, ¿no? Y todo esto va a ser ordenado y tipificado tanto en reglamentos, ¿no? Como en leyes. Entonces, tenemos que estar atentos y enterados de cuáles son las que nos aplican y cómo tributamos para el sector del transporte, ¿no? Entonces, de primera instancia, como se los pude mostrar en el archivo que les hice llegar ahí por Dropbox y es término de esta plática que tenemos, es que para el sector del transporte todos los sujetos son los contribuyentes que se dedican al transporte de cargas y pasajeros, cargas generales y todo. Ese es el sujeto, son parte de los sujetos que forman para la materia tributaria, ¿no? Para efectos del objeto, o sea, porque ya sabemos que está tanto
las personas que hacen este servicio, como también están los que ejecutan, que son la autoridad, y que pues están llevando a cabo que se cumplan las normas y las reglas que nos marca la ley. Pero aparte de eso, el objeto son por las actividades que realizamos, ¿no? Y por los ingresos que recibimos dentro del ejercicio. ¿Y por qué digo del ejercicio? Porque ¿cuáles son las leyes fiscales o contributivas que atañen al sector del transporte? Lógicamente, impuesto a la renta, IVA, de una forma u otra, el IEPS también, están ahí. También puede ser los impuestos estatales a que den lugar, de una forma u otra también ahí están, juegan en algunos aspectos, pero lo principal, y del que estamos ahorita, vamos a arrancar, que es impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, la misma palabra lo dice, renta, rentabilidad. Rentabilidad es igual a utilidad. Entonces, hablando en términos de utilidad, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto que se paga anualmente. Sin embargo, ustedes van a decir, o muchos gente van a decir, oye, sí, está muy bien, pero ¿por qué entonces hago pagos provisionales? Pues ahí está el nombre, pago provisional, porque provisiona al anual. Esto es que vas a ir dando, ¿no? Un guardadito, ¿no? Cada mes, para cuando te toque presentar tu declaración anual, que para personas físicas es en abril, para personas morales es en marzo, vayas, no te llegue el trancazo, sino que vayas provisionando para ese impuesto anual, ¿no? Entonces, hay mecánicas. Aquí hay dos diferentes tipos de mecánicas. La mecánica que es para personas físicas, y voy a tratar de explicar rápidamente. Persona física es su servidor, Bulmaro Gustavo Reyes Lozoya. Otra persona física puede ser Rebeca, ¿no? Lino, y así. Esa es una persona que tiene un acta de nacimiento. Y una persona moral es la unión de dos personas físicas o más. ¿Me explico? Y tienen un fin común, que en este caso va a ser el servicio, la actividad lícita y que marca la ley. Y bueno, pues ahí ya tenemos dos vertientes. Y desde ahí ya empieza parte de toda esta identificación, y que por ahí, si no me equivoco, fue Javier el que me estaba preguntando, ojalá que esté por ahí, para que vayamos delimitando cuáles son las ventajas y desventajas. Y quiero comentarles que me estuve hoy apurando para terminar todo el diagrama, y les tengo, mira, me ha tocado ver exposiciones del sector de coordinados y todos hacen los cálculos y todo, pero amén de que dejo los cálculos, yo creo que aquí lo importante o lo que me gusta a mí es ver el dinero. O sea, oye, ¿qué ventaja o qué desventaja hay si tomo las facilidades de administración en retenciones contra trabajadores? Y aquí pongo cuáles son las ventajas claras, evidentes, en dónde está el beneficio, por qué está ese beneficio y cómo pueden sacarle provecho, ¿no? Entonces, ahí pongo algunas cosillas, más que nada todo lo llevo ahí al año. Y bueno, pues aquí hago los cálculos y todo, pero ojo, vuelvo a repetir, señores, mi intención no es explicarles el cálculo, nada más es que lo puedan entender, y ya los contadores que requieran algo especial, ya lo veremos. Ahorita es para todos, ¿vale? Entonces, como les estaba comentando, entonces, tenemos el sentido legal y tributario. Hablamos de personas físicas, tú y yo, una persona, ¿no? Y persona moral, pues diferentes personas, bueno, más de dos personas físicas, o más de una persona física, de dos para arriba. Bueno, entonces, el impuesto es anual, también lo comentamos, y son diferentes mecánicas entre la persona física y la persona moral. Todo lo que es impuesto a la renta grava lo que es la utilidad. Entonces, para las personas morales es una tasa directa impositiva del 30%, muchos ya lo conocen. Mientras que para las personas físicas tiene una tarifa. La diferencia entre una tasa y una tarifa es que la tarifa son diferentes tasas. Oye, ¿y qué ventaja tiene? Bueno, pues entre menos ingresos, ¿no? O menos base gravable, ¿no? Va a ser una tasa menor. Entre mayor, va a ser una tasa superior. Oye, ¿y cuál es el tope máximo de las personas físicas? Bueno, el tope máximo de las personas físicas llega a ser hasta un 35%. Entonces,
ahí ya empieza a haber algunas diferencias que pueden ser factor importante. Aquí, esa es la tasa, quiero que se den cuenta. Aquí está la tasa que va de 1.92 al 35%. Entonces, primera hipótesis, ¿no?, que hay que identificar. ¿Paga más una persona física? Podría decirse que si nos vamos a la tasa máxima, sí, por supuesto. Entonces, habría que ver y habría que delimitar qué opciones hay. Ventajas a lo mejor de persona física, pues es que si tienes, puedes colocar tus unidades a diferentes personas, pues a lo mejor en la división puedes tener una tasa menor que una persona moral. Y ahí viene parte de qué le corresponde a cada quien, ¿no? El trajecito a la medida, ¿no? Fíjate que aquí quisiera un clavel y aquí me hicieras una solana y varias cosas. Entonces, dependerá de cada uno y lo que quiera y los gastos que también quiera deducir para efectos de pues, sacar el mayor de los beneficios, ¿vale? Entonces, vámonos a la parte importante. Vamos a entrar ya en temas de definición de coordinados, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, antes de la definición de coordinados, entonces quiero comentarles que la clasificación de los servicios que tenemos para efectos del transporte puede ser de pasajeros, que puede ser urbano y suburbano. Aquí es importante identificarlo porque tiene un efecto para el IVA, impuesto al valor agregado, ¿no? Para lo que es servicios foráneos, para lo que son aeropuertos y terminales, servicios escolares, autobuses y especiales de turismo, la carga regular que tenemos urbana, foránea, de recolección y entrega a domicilio, también es importante porque también tiene un factor con la retención, y transporte especializado que es de carga urbana y foránea. Ahora sí, diciendo que cuáles todas las opciones que hay, ¿no? Vamos a entrar en la definición de coordinados. Y en esta parte se define el coordinado a las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga general de pasajeros y cuyos integrantes realicen exclusivamente actividades de autotransporte terrestre. Eso es importante, ¿no? Y que estén relacionados con esta actividad. Y volvemos a comentar que estén relacionados con esta actividad porque, pues bueno, ¿cómo identificas? Porque ahí les va. ¿Qué pasa con una persona física y una moral? Bueno, la moral, en su acta constitutiva, tiene que decir cuál es el objeto de la empresa. Y ahí, pues ya ahí estás diciendo para qué o cuál va a ser tu actividad, para qué fuiste creado, cuál es tu idea, qué vas a prestar, servicios, vas a vender algún producto, qué vas a hacer. Entonces ya lo defines. Pero una persona física, en mi acta de nacimiento no dice si voy a ser contador, si voy a ser bombero, ¿no? O actor, no lo sé. Entonces, como tal, las personas físicas, y ahí viene parte de las estrategias, es que pueden tener una o dos o varias actividades o pertenecer a una actividad personal y aparte a un coordinado. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y eso qué efecto tiene? Bueno, tienes efectos porque puedes deducir ciertas cosas, puedes hacer otras más, o puedes dilapidar tus impuestos y hacer juegos por ahí interesantes. Pero la autoridad te dice, ok, correcto, está bien, pero que sean directamente esas actividades y relacionadas al transporte. Entonces, te marca la ley del impuesto de la renta y te dice cuáles son esas actividades o cómo medir, ¿no? Que estamos hablando que es una actividad preponderantemente de transporte. Ahí va. Déjenme mostrárselos por aquí. Aquí los debo de tener. Déjenme ver si es más adelante o más atrás. Pero, aquí está. Miren. Ahí está. Contribuyentes con exclusividad. ¿Hasta ahí todos están viendo? ¿Sí? Hagan así. Bueno, no veo, pero espero que sí. Ah, sí, ya. Muchas gracias, Diego. Entonces, sí, es correcto. Ingresos obtenidos por el autotransporte. Y este artículo, el artículo 72, dice efectivamente que debes de tener con que tengas del 90% como mínimo
de tus ingresos en el ejercicio que obtengas por el autotransporte. Entonces, si nosotros tuviéramos, vamos a pensar que el 80%, o sea, tengo que agarrar y sumar todo lo que vendí por transporte y lo que a lo mejor vendí por terrenos, o mis ingresos porque vendí maquinaria o porque hice alguna otra actividad que no es específica del autotransporte. Entonces, si esa otra actividad o mi actividad de transporte no llegara a ser el 90%, pues ya estoy fuera de este sector. ¿Y por qué es importante? Porque también me preguntaba Javier, la otra vez me decía, oye, ¿y cómo puedo apegarme a esto? O sea, el régimen general, ¿qué efecto tiene o cómo lo puedo hacer? Bueno, pues en el artículo 72, y lo voy a mostrar porque creo que sí es muy importante, y también nos pasó hace tiempo con un cliente que tenía ese caso, y pues lo estuvimos checando en la ley, y pues ahí determinamos que ay, perdón, le di clic en mal. Determinamos que esta cuantía, mira, es el 72, aquí está. Dice, o se consideran coordinados las personas, bla, bla, bla. Aquí están, vamos a ver. Dice, los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas de ley aplicando el efecto del dispuesto. Ok, ahorita les voy a explicar qué significa esto de sección 1, capítulo 2, título 4. Pero, les soy sincero, ahorita con lo que les acabo de decir van a poder entender la ley de impuesto de la renta. Y yo siempre, todo lo que hago, y no me dejará mentir mi equipo de contadores, es que todo trato de llevarlo siempre a un esquema. Esquema es la llavecita donde dices, de aquí parte y de aquí se divide y esta división tiene otra subdivisión y así nos vamos para poder entender de qué se trata la ley de impuesto a la renta. Entonces, esto de sección 1, capítulo 2, título 4, es precisamente la división que existe en esas modalidades. Y acabo de decir las más importantes, y nada más tenemos que aprendernos dos, y es bien fácil, físicas y morales. Y ahorita las van a ver por qué. Pero bueno, lo importante es que, dice, para calcular el impuesto, déjenme ver aquí. Ok. Por aquí debe de estar. Bueno, no, aquí debe estar, déjenme, ahorita la busco bien, pero el punto está en que no debe de rebasar mejor dicho, debe de ser por lo menos, acá está, ya está. Fíjense, aquí está. Para los efectos de este capítulo, estamos hablando de los coordinados, se considerarán contribuyentes dedicados exclusivamente a la actividad de autotransporte, carga o de pasajeros, aquellos cuyos ingresos por dicha actividad representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir ingresos de enajenación de activos o toda esta parte. Y también dice que aquí, que podrán aplicar lo dispuesto en este capítulo, ojo, ahí está la parte importante, el meollo del asunto, para todos los que somos del sector de transporte. No me importa si eres física, moral, no me importa si eres coordinado o no. Aquí es donde nos da cabildo a que podemos aplicar este capítulo o esta fracción, siempre y cuando que no presten preponderantemente, o sea, mayormente, ¿no?, sus servicios a otra persona moral residente del extranjero y que estén en este término de los 90% de sus ingresos totales, como el sector de autotransporte. Entonces, dicho en otras palabras, mientras tengas de 90 para arriba, estás dentro del sector del transporte, ¿no? Por eso para mí sí era importante esta tablita para que todos pudiéramos identificar que nos vamos a pegar al hecho de la parte de los coordinados. Y ahorita les voy a decir por qué. También tiene algunos efectos y otros que pues a lo mejor podrían tributar de otra forma, pero siempre hay ventajas en este sector. Bien, entonces, dicho ya esto, dicho ya que es un coordinado, dicho que inclusive ahorita lo acabamos de ver, para la ley de impuesto de la renta hay 2 artículos nada más para los coordinados, 2 de como 200 y piquito, ¿no? 2 son para los coordinados, lo demás son puros estímulos, casi. Pero bueno, lo importante es que esta parte me gusta mucho y la voy a explicar. Y ya les acabo de decir ahorita, para el impuesto de la renta hay 2 vertientes, físicas y morales. Punto. Ahí está.
Oye, hay morales, y esto no es en términos del transporte, pero nada más para que nos pongamos en el contexto. De las morales, hay personas que tienen con fines de lucro, o sea, con fines de lucro significa pues, que estoy trabajando para ganar dinero, ¿no? Porque voy a tener utilidades. Y hay otras personas morales que son sin fines de lucro, ¿no? Pues donatarias o a lo mejor alguna otra persona moral, ¿no? Que no busca un fin de lucro, sino ayuda. Entonces, la ley de impuesto a la renta prevé este tipo porque va para las personas físicas y morales, y te dice, bueno, pues está bien, estoy de acuerdo. Siempre todo el primer título, o sea, siempre los primeros artículos son disposiciones generales y a quién aplica, cuál es el objeto, la base y la tarifa, toda esta parte. Entonces, siempre el primer título como tal, de impuesto de la renta, tiene que ir con disposiciones generales, como lo vemos aquí. Y habla en general de todos los términos, que es deducible, bla, 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 varias cositas por ahí. El título 2 arranca con la persona moral y principalmente la que tiene o genera recursos para el erario, que son pues, las actividades que son con fines de lucros. Después viene la parte de, ahí está, disposiciones generales de las personas morales. Después viene el título 3, que es el régimen de personas morales, pero sin fines lucrativos, con fines no lucrativos, ¿sale? Si ya tenemos ahí la moral, ¿quién sigue? Pues la física, ¿estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que siempre cuando hablan los artículos, que del título 1, discusiones generales, título 2, personas morales, título 3, personas morales sin fines de lucro, título 4, personas físicas, ¿va? Título 5, ¿no? Está hablando de los residentes en el extranjero, nada más para poder documentarlos también ahí. Y ya realmente lo principal está en el título 2 y en el título 4, que esos son los que a nosotros nos interesan y nos competen como tal. Los demás tienen que ver con la parte de sin fines de lucro, sin los residentes en el extranjero, la parte de los regímenes fiscales preferentes, ahí ven varias cositas de algunas cuestiones que tienen que ver con empresas multinacionales y los estímulos fiscales, que ahí es donde pues, también jugamos ahí un poquitillo, ¿no? Entonces, lo puse en azul la parte de las personas morales, porque pues, de ahí se va a desprender, ¿no? Se va a desprender la parte que nos interesa. Y como todo, en un estado de resultados, si es director, gerente de una empresa o logística, siempre empiezas con tus ventas. Es ventas, costos, gastos y utilidad, ¿no? Entonces, igual, primero los ingresos, después los gastos son las deducciones. Después de las deducciones, que también tienen sus divisiones, ¿no? De las deducciones en general, de las deducciones de las inversiones, y que ahí tiene un tratamiento especial para todos. ¿Por qué? Porque la autoridad determina que si tú compras, por ejemplo, un bien, un activo, no podrás hacer la misma forma de deducción que a lo mejor un costo o un gasto. ¿Por qué? Porque el activo se va depreciando. Y aquí eso es muy importante enunciarlo, porque ahí hay un juego también importante financieramente para el transporte. ¿Por qué? Porque para efectos del impuesto de la renta, te dice que las inversiones, por ejemplo, en los tractos, en el equipo de transporte, será de un 25% anual. ¿Esto qué es? Que 25 será el primer año, otro 25 en el segundo. Quiere decir que en el segundo año ya llevarás depreciado o devengado o con valor útil del tráiler, vamos a pensar que fuera un tráiler, del 50%. Y así hasta en el cuarto año que ya no vale tu tráiler para efectos fiscales. Entonces lo habrás depreciado en 4 años. Pero, ¿qué pasa financieramente? Financieramente no es lo mismo. Nosotros sabemos que un tráiler bien cuidadito, bien chinadito, bien llevado a cabo, dura 1 millón de kilómetros y después se le puede hacer hasta una media reparación y pues te aguanta otro trayecto más. He visto, me acuerdo el camión Ramírez de una empresa en la que estaba, que tenía, creo que me doblaba la edad, ¿no? Entonces, y estaba jalando, ¿no? Y esto es que financieramente, cuando tú presentas un estado de resultados y más en nuestro sector de transporte, que siempre tenemos que estar reinvirtiendo, teniendo unidades prácticamente nuevas, hay muchos clientes
que nos solicitan o nos piden. Las unidades tienen cierto grado de vida, ¿no? Para poder prestar el servicio. Gracias. Es importante ese tema. ¿Por qué? Porque pues, cuando presentas estados financieros para un banco, para una arrendadora, Daimler, la que sea, quien tú gustes, ¿no? Siempre es importante cómo es tu número, cómo estás operando. Y queramos o no, siempre traemos diferentes resultados entre lo contable y lo fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, lo contable o lo financiero, pues, oye, no voy a depreciar un tráiler en 4 años, a lo mejor lo deprecio en 6, a lo mejor lo deprecio en 8, dependiendo de mis políticas y de mi mantenimiento y de cómo veo mi negocio. Y eso es muy válido. Entonces, siempre existe diferencia entre lo financiero, cómo lo manejas financieramente, y otra es lo fiscal. Entonces, por eso existe la famosa conciliación contable fiscal. ¿Para qué? Para decir, mira, pues este cuate, el camión le da un uso de 10 años, ¿no? O sea, este cuate lo trae al centavo. Y hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Pues pégale y vete a lo fiscal. Eso dependerá de cómo vean su negocio, qué es lo que quieran de su negocio y qué vayan a hacer con su equipo. Lo vayan a renovar cada 4 años, cada 5 años, no sé. Eso dependerá de ustedes y de su situación económica y cómo vean hacia el futuro eso. Y eso tiene que ser muy apoyado por los contadores. Los contadores, ahí es una mano muy importante, pero ahí está parte de las estrategias de poder tener un estado financiero mucho mejor visto para una empresa, ¿no? Financiera que pues, manejarlo como marca la ley, ¿no? Entonces, ajuste anual por inflación, que es un tema interesante que le pega a las personas morales, ¿no? Y que básicamente, lo voy a explicar así rápido, no quiero meterme en esos temas, pero en pocas palabras es el efecto que tiene el que hayas prestado o que te hayan prestado dinero para efectos de impuestos. Dicho en otras palabras, oye, pues tú tienes clientes, ¿no? Que te generan, o que tú les diste créditos a tus clientes, pues bueno, es una desventaja para ti. ¿Por qué? Porque en términos generales, en el título 2 de las personas morales, ellos no tributan en base a flujo. Base a flujo significa que es efectivamente cobrado. ¿Me explico? O sea, yo hago una factura el día de hoy por 100,000 pesos, pero no la cobro hasta dentro de 60 días, o sea, en 2 meses. Estamos ahorita en junio y hasta agosto la cobro. ¿Ok? Si fuera cualquier persona moral en el título 2 del régimen general de todas las empresas, tendrías que pagar ese impuesto que te genera esa factura en este mes, o sea, en el mes de junio grava. Entonces, o tienes la obligación de hacer ese pago provisional. Oye, pero no le he cobrado. Págalo. Y el transporte, espérame, ese es en base a flujo. Hasta el momento que lo cobro, ahora sí, autoridad, hagamos cuentas, ¿no? Pago. Entonces, ya tiene una vertiente distinta. Entonces, retomando la parte del ajuste anual por inflación, que era lo que estaba comentando, es ese beneficio que hay entre créditos y deudas. Caray, créditos que le doy al cliente, deudas, lo que me deben, es básicamente proveedores y clientes. En términos generales, no quiero sacarlos mucho de esta idea de los coordinados, pero en pocas palabras, ¿qué es más? ¿Tienes más beneficio de un lado? Tienes más beneficio de lo que tú otorgas. Si tú otorgas más, entonces quiere decir que tienes te vas a poder ayudar un poquitito en tus promedios del año, vas a poder ayudarte a tener una deducción por ahí adicional, pero si tus proveedores son los que te han otorgado más facturas, entonces, pues tendrás que acumular, y ese efecto que te estás generando, que te estás apoyando para la deducción, pues tiene que ver con esto. Y dice Hacienda, pues juguemos y ayudémonos un poquitito entre todos, ¿no? Entonces, básicamente, en pocas palabras es eso. Y me voy a saltar toda esta parte y me quiero meter ahí está en el capítulo, fíjense, capítulo 7, de los coordinados está esta parte. Entonces,
repitamos un poquito la historia. Dice, el título 2 de las personas morales se encuentra en el capítulo 7 del título 2, los coordinados. Y este capítulo que habla de los coordinados, que estamos hablando de dos artículos nada más, te dice, bueno, sí, estamos aquí en los coordinados y todo, pero vamos a tributar como lo hacen las personas físicas, en base a flujo. Entonces, pues desde ahí yo vería que ya tenemos un beneficio. Podría ser, lo considero bastante bueno. Un beneficio porque no tienes que pagar o hacer o calcular o acumular tus ingresos en base a lo facturado, sino en base a lo cobrado. Desde ahí ya empieza la primera parte, ¿no? Entonces, hablamos de personas físicas y personas morales, ¿no? Y pues hablamos de esas dos vertientes sencillas y lisas y llanas. Dentro de las personas morales, se podría decir que hay 4 opciones y de las personas físicas hay 2 opciones. Ok, de las personas morales, que son esas 4 opciones, que de hecho con las físicas hay una que es pues relativamente, estamos hablando del mismo tema, que es todo lo que tenga que ver con los coordinados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas morales, puede ser que tributes en el, como dijimos, en el título 2, en el régimen general, o sea, no en el capítulo de coordinados, sino que te vayas por tu lado y digas, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo muchos ingresos, pero también pues tengo ingresos por este lado, entonces, pues pues yo tributaré en base al régimen general. ¿Cuál es el régimen general? Lo acabo de decir hace unos segunditos, que no va en base a flujo y no tiene todas estas disposiciones maravillosas del sector del transporte. Ese es el régimen general. Y ahora, hablando de que realmente yo lo haría así como que a un ladito. Ese ahora sí que contadores ya saben, tributas como cualquier otra empresa, como cualquier abarrotera, ¿no? Lo quitamos, lo ponemos a un lado y ahora sí nos metemos a la parte de los coordinados. Y en la parte de los coordinados tiene varias cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que seas un coordinado, pero tributes por tu propia cuenta. ¿Qué significa que tributes por tu propia cuenta? Pues que tú pagues tus impuestos, que tú calcules y que tú nada más hagas y presentes lo que te dé a lugar. Sin embargo, para efectos de este mismo persona moral de coordinados, también puede ser integrante. ¿Y qué significa eso? Bueno, y ahí es donde empieza la parte medular, la carnita de esta parte, es que mi coordinante tribute por mí. Claro, vamos a tener obligaciones y hay varias cositas ahí que nos van a implicar, pero que tribute por mí. O, como le decía Javier, dependiendo si eres persona física y tienes un coordinado, que es persona moral, y que mejor pasa mis impuestos y yo como persona física juego con varias cosas. Por ahí están parte de las venas de esta situación que puedes aprovechar enormemente. Y yo he visto en la práctica que está la persona moral, ¿no? Y que los permisionarios o los coordinados, pues son algunos familiares que tienen 1 o 2 camiones, ¿no? Y así se la llevan y pues tributan unos, pueden meter ciertos gastos, juegan y la liquidación, y hasta ahorita, es que pues tiene varios beneficios que porque no se han estipulado en la ley, por decirlo así. Entonces, ¿en qué momento, no, juega los impuestos para el coordinado? Quiere hacerlo por su propia cuenta, los impuestos. Entonces, ahí es donde voy a mostrarles cuáles son las ventajas y desventajas en números. No tanto los cálculos, sino lo importante es qué ventaja tiene y ya de ahí cada quien tomará sus decisiones, ¿no? Cada quien tejerá y cortará la tela para hacerse la mejor prenda posible, ¿va? Entonces, hablamos de los coordinados, personas morales, de copropiedad, que pues, básicamente es que se unen y que tienen un fin común y que esta sociedad compra un bien, es el tractor, y lo ponen a jalar, ¿no? La sociedad cooperativa, son esos 2 puntos, realmente no tampoco voy a
a ponerme a detallar, porque lo interesante es el coordinado como tal, ¿vale? Entonces, tomando ya ese punto, esa referencia, las personas físicas, está muy sencillo, pueden ser dos opciones, que sean integrantes y no integrantes. Las que son integrantes de un coordinado, ¿no? Es que pues, este coordinado tributará a nombre de ellos y todo. Y los que no, le entregan su información, ¿no? Y se acabó, ¿no? Pagan el impuesto. Y dentro de las personas físicas existe de los que no son integrantes de coordinados, puede ser una RIF o puede ser una actividad empresarial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues hay 1001 cosas que se pueden dar. Vamos a entrar y empezar a desmembrar la persona moral, que es la que yo creo que mayormente, como lo vimos, ¿se acuerdan? En principio en los indicadores, el mayor estaba entre las medianas y las grandes, ahí estaba más del 50%, pues bueno, pues lógicamente ahí es donde está la carnita. Entonces, de las personas morales de los coordinados, alguien me mandó un mensaje, creo, pero bueno, de los coordinados, ¿cómo puedo obtener la información? Sí, en el Dropbox, señores, por ahí. Bueno, las personas morales de los coordinados realizan actividades a través de sus integrantes. Estas personas morales que realizan actividades a través de sus integrantes, los coordinados cumplirán en forma conjunta por cuenta de sus integrantes. En forma conjunta a cuenta de sus integrantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a pensar, y ahorita los veo aquí a los tres en mi pantallita, es a Rebeca, a Lino y al señor Diego. Ok, vamos a pensar que yo soy coordinante, entonces tengo a Rebeca con un camión, a Lino con otro camión, al señor Diego con otro camión. Entonces, yo voy a enterar los impuestos de mis permisionarios, de mis coordinantes, para efectos de calcular los impuestos y yo me voy a hacer cargo de pagar sus impuestos. Una chulada en cuestiones de facilidades de contabilidad y administración. ¿Por qué? Porque aunque no deben de desobligarse, por llamarlo así, de la idea de estar atentos, de cumplir, porque son, pues, lógicamente, tanto coordinantes como los coordinados, son obligados solidarios de pagar los impuestos. Eso no nos... hay dos cosas en esta vida, señores, ¿no? Es morir y pagar impuestos. Así es que no dejemos de eso muy claro. Entonces, retomando esa parte, es que tenemos que tener esa obligación y esa atención de estar viendo, teniendo información, enterándonos, leyendo. No nos exime las leyes el hecho de que nosotros no sepamos de calcular impuestos, no nos exime de la obligación y de que tengamos un delito si no cumplimos en materia de la ley, ¿no? Entonces, está esa opción. Y la otra, entonces, los que no realizan esas actividades a través de sus integrantes. Los coordinados cumplirán con sus propias obligaciones. He dicho en otras palabras, pensando en el contrario del censo, que es lo contrario, es que Rebeca me diga, oye, a ver, coordinante, pásame mi constancia, mi CFDI con complemento, ojo, complemento, donde tengo mis ingresos y mis gastos. Me lo timbras y yo agarro ese documento más mis obligaciones, mis gastos, lo que yo tenga. Ahí es donde puede venir parte de las estrategias y pagaré mis impuestos que den lugar, ¿no? ¿En qué momento? En el momento que te entreguen el CFDI, no necesariamente en el momento que te paguen. Entonces, ¿en qué momento? Dependiendo de lo que te convenga. ¿Y en qué momento? Dependiendo de cómo te den los anticipos. Entonces, ahí es donde empieza ya la parte sabrosa de esto, ¿no? Punto número 1. Realizan actividades a través de sus integrantes. Los coordinados efectuarán por cuenta de sus integrantes, expedirán los CFDIs. ¿Qué es un CFDI? Comprobante fiscal digital por internet. Punto. CFDI, ya saben, todo eso ya lo sabemos, es algo típico que ya sabemos, pero es importante para que nos queden claros los términos. Expedirán un CFDI de los ingresos. Oye, ¿cómo que de los ingresos? Sí.
De los ingresos es de los servicios que estás brindando, de esa parte. Inclusive, hay 5 tipos de CFDIs: ingresos, egresos, complemento de pago, nómina y de traslado, ¿sale? Entonces, para que los tengamos bien claros. Entonces, expedirán CFDI de los ingresos, lo que tú estás facturando, y recabar el CFDI de las erogaciones que efectúen por las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes. Dicho en otras palabras, vamos a pensar que yo tengo aquí el cliente, ¿no? Voy a seguir con el ejemplo que tengo a Rebeca, a Lino y el señor Diego. Entonces, Coordinados Bulmaro, ¿no? Le hace o le pide un CFDI a la Barrotera Feliz por el servicio de flete y la unidad que fue la que hizo el viaje fue la de Rebeca, vamos a pensar. Ok, perfecto. ¿Quién los pide? Bulmaro o SADCB, ¿no? Bulmaro lo está expidiendo, pero es un ingreso que le corresponde a mi coordinada, ¿no? Entonces, yo expediré eso, me permite la ley que yo lo expida, y a la vez, mi coordinada, para poder llevar a cabo, prestar ese servicio, ¿qué tuvo que pasar? Oye, pues, le di combustible al operador, le di viáticos, le di sueldo, pagué casetas, pagué Oye, pero están a nombre mía, no de Rebeca, ¿no? ¿Qué va a pasar con Rebeca? No te preocupes, Rebeca. Por eso existe este coordinante, y que esto quiere decir que yo podré facturar a nombre tuyo, por llamarlo así, y recibir las facturas que son de tus deducciones, de tus erogaciones, a nombre mío, pero que serán deducibles tuyos, ¿no? O sea, a nombre tuyo yo recibo esas facturas, ¿no? Con mi nombre y todo. Entonces, se puede esa parte, ¿vale? Bien, déjenme avanzar la hoja. Listo. Caray, no se quiso avanzar. Listo, ahora sí. Y hablando en el artículo 72, te dice ahí cuáles son las obligaciones de los coordinados. Recordemos que son 2 artículos, o sea que inclusive, aunque sean de logística, señores, aunque estén estudiando lo que dé lugar, creo sumamente importante que le echen una leída a esos 2 artículos. No nos tardamos más de 10 minutos y por lo menos ya vamos dilapidando un poquitito esta parte. Entonces, realizan actividades a través de sus integrantes. Dice que la obligación es que los que realizan actividades a través de sus integrantes, segunda fracción, harán la retención y entero de las contribuciones. Retención. ¿Qué significa retención? Bueno, si hay un impuesto a retener, lo haré a través de nombre tuyo, y aparte de eso, enteraré, pagaré, exhibiré, todo lo que tenga que ver con los impuestos. Son las contribuciones. Contribuciones es impuesto, ¿sale? Fracción tercera, expedir las constancias de retención. Volvemos a repetir, y habla mucho de las retenciones porque recordemos que para nuestro sector, en cuestión de IVA, ¿no? Tenemos por ahí retenciones. Entonces, por eso va muy de la mano. Expedirán CFDI de retenciones. Aparte, y aquí ya empieza la parte interesante de los controles. Independientemente que seamos hasta hombre camión, es básico e importante para el futuro, tanto de nuestra empresa como de nuestro país, llevar controles internos, llevar procesos, tener bien claro qué va primero, qué va después. Eso les va a dar una certeza, les va a dar un control, una medición, y les va a ayudar principalmente a formar las bases para un negocio que crezca y que siga latente. Si no, van a llegar otras que estén ordenadas y nos van a tronar. ¿Por qué? Porque van a saber los números, van a saber cuánto cobrar y van a saber por qué están cobrando eso, y van a tener la facilidad de poder entrar con empresas grandes, darles créditos y todo, porque van a conocer sus números. Entonces, es importante llevar un registro por separado de los ingresos y de los gastos e inversiones de las operaciones que realicen por sus coordinados, por cada uno de ellos, por separado, ya sea física o moral, porque recordemos que yo puedo ser moral, pero Rebeca a lo mejor es física, Lino es moral, señor Diego a lo mejor es física, pero de cada uno tengo que llevarlo. Entonces, ya tenemos aquí varias cosas que nos van a determinar. Está muy frío aquí. Nos van a determinar que
que tenemos que tener controles internos administrativos. Es sumamente importante ese tema. Y para lo cual recomiendo, digo, está bien que usemos el Excel y todo, me encanta, lo van a poder ver en los archivos que les voy a compartir, pero lo ideal es tener un sistema o desarrollar algo que sea confiable, que sea seguro, ¿no? Hoy por hoy ya en la nube ya se han abaratado los costos, es tremendamente barato. Antes era muy caro, muy costoso, hoy ya existen muchas cosas. Y yo no concibo un control que no sea electrónico. Así ya de aquí en adelante tenemos que ir pensando en esa nueva era. Ya la parte escrita y eso a mano y todo sí está muy bonito, me encanta verlo impreso, pero tenemos que ya empezar a trabajar en esos datos. Y vienen para allá los cambios. Por los integrantes que opten por pagar en forma individual, el registro de los ingresos y gastos del coordinador lo hará en forma global. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso, yo te voy a pasar a ti, Rebeca, Lino, vamos a pensar que ustedes quisieran tributar por su cuenta en forma global, tanto los ingresos como los egresos. Oye, ¿sabes qué? Es una cuenta muy sencilla, muy lisa, muy llana, ¿no? Se vendió 5 y se gastó 3, ¿no? Ahí te va. Ahí está tu CFDI y vámonos. Eso es todo tuyo. Eso es forma global. ¿Va? Es importante que no se confundan entre lo que es mío y lo que son de mis coordinados. Y la autoridad lo marca en muchas ocasiones. Y dice, y lo puse en amarillito, ¿no? Dice, las personas morales no deberán de considerar los ingresos ni las deducciones de los integrantes que opten por pagar el ISR en forma individual. Dicho en mis palabras, no te pases, tienes los documentos a tu nombre, pero eso no significa que los vayas a poder utilizar. Deberán entregar a personas físicas y a las personas morales que opten por una liquidación de ingresos y gastos. ¿Vale? Entonces, dice el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que es, digamos que el reglamento, ¿no?, principal de todo lo que tiene que ver con contribución, proporcionar a sus integrantes constancia de ingresos y gastos, así como el ISR del coordinado que pagó por cuenta del integrante a más tardar el 31 de cada año. Dicho en otras palabras, ¿no? O sea, nosotros como coordinantes tenemos que entregarle a más tardar el 31 de enero a todos ellos este reporte. Entonces, es muy importante porque eso les va a ayudar a ustedes a tener la información para que puedan tomar la decisión de tributar o no. Y también tienen obligación de que si van a tributar por su cuenta propia, de informar y avisar que ustedes van a estar tributando por cuenta propia. Eso es importante y viene dentro de la ley. Y las personas morales deberán de conservar una copia de la liquidación, así como de los comprobantes. Y de los comprobantes me refiero a los gastos, a los CFDIs por las erogaciones, igual por los ingresos que dieron al lugar, por lo menos 5 años, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Y aquí hay una cuestión. Muchos contadores, y para que también estén enterados gerentes logísticos y todo, la ley de lo que es para efectos de las contribuciones, aquí el Código Fiscal dice que 5 años porque es el plazo máximo que la autoridad tendría para poder ejercer sus facultades de comprobación. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Es el plazo que el SAT podría hacerte una auditoría y solicitarte información de 5 años antes. Pero esto es, recordemos que nosotros presentamos, por ejemplo, 2019 lo presentamos en este año. A partir de este año, cuento 5 hacia adelante y es hasta pasando ese último año, el quinto, hasta el sexto, es cuando ya se pierde la obligación del SAT por requerirme esa información. Sin embargo, el Código de Comercio no trata al mismo tiempo. Ellos están sobre 10 años. Entonces, para efectos fiscales son 5, para efectos mercantiles son 10, que debes de tener la documentación, para que no se nos pierda por ahí esos detalles. ¿Va? Entonces, ¿qué debe traer una liquidación? Una liquidación debe de tener, primero, el nombre
razón social, denominación, el domicilio fiscal del coordinado, el RFC del coordinado, un número consecutivo, la liquidación 1, liquidación 2, liquidación 3, 4, 5, y debe estar impresa esa liquidación firmada. Es importante, así lo marca la ley, y lugar y fecha de expedición. Aquí es donde yo he visto que muchos presentaban, coordinadores presentaban nada más una hoja de Excel y vámonos, y ponían su sellito y adiós. No. En la página del SAT, ahí en el mismo escrito que les hice, les otorgué, que ya está en PDF, ahí les dejé el link de la página del SAT donde pueden ver la nomenclatura y los atributos que tiene que llevar ese complemento. Este complemento, empresas como Grupo en Acción, Aspel, todas estas empresas que son muy comunes, ellas son las que te pueden ayudar a proveer de este complemento. Ese complemento tiene que llevar forzosamente, uno, la clave vehicular. Oye, pues es el tracto T001, tracto 1, el T002, el T3, el T4, lo que sea. La placa del tracto. Y debe de llevar el RFC de la persona integrante de coordinado, que optó por pagar el impuesto individualmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que individualmente? Porque, ¿se acuerdan que les dije hace unos cuantos segundos? Les dije que había dos opciones. Uno es que vaya por cuenta propia a pagar sus impuestos o que lo haga por el coordinado. Si lo hace por el coordinado, pues el coordinado paga y se acabó, no hay liquidación, no hay razón. Pues el coordinado lleva todo el control. Pero si lo vas a hacer por tu propia cuenta y no lo va a hacer el integrante, entonces tendrá que este coordinante emitirte ese CFDI, lo voy a decir ahorita, para que tú tomes ahí tus ingresos, tus gastos, lo que te corresponda, ¿no? Y ya sobre eso tú digas, ah, excelente, a esto le agrego Y, Z, X, y juego con lo que tenga, ¿no? Y deduzco lo que me dé lugar y pues pago menos impuestos o juego ahí con lo que quiera, ¿vale? Entonces, pero es importante cubrir esos requisitos que vienen en la página del SAT, ¿va? ¿Dudas hasta ahí? Avisos parroquiales, ya son las 9:51, ya me siento como radiodifusor, ¿no? Son las 9:51 en punto. ¿Alguien que quiera dar algún comentario, aviso parroquial, se vale? ¿Dudas? Voy rápido, a veces hablo un poquito rápido, pero me apasiona este tema. La verdad es que de los demás temas ahorita van a ver que la pasión sí es diferente, ¿no? Se nota cuando te... Tengo una duda, ¿se puede? Sí, claro, amigo, claro que sí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. ¿Ya vas a entrar, amigo? Acción. Ok. Una duda. Hablas de un beneficio para la declaración provisional del ISR por flujo, ¿sí? Pero ese beneficio pusiste una tablita que dice que solamente se da si estás en el 90% de ganancias y puedas considerarte como exclusivo. Sí, hablo de la persona moral. Ojo, sí, de la persona moral. La persona física es en base a flujo, ya de por sí. Ajá. No, sí. Vamos a suponer que una persona sí es una persona moral que está por allá por Cozumel y resulta que tiene un servicio ahí también de venta como si fuera una barrotera, pero también tiene sus camionetas que van de Playa del Carmen a Cancún y cosas así. ¿Cómo se saca ese 90% si a veces hay meses en que la barrotera da más que las camionetas, pero en suma a lo mejor todo el año, porque hay temporadas altas, resulta que sí alcanza ese 90%, pero anualizadamente? Aquí lo puse, precisamente eso, con toda la y ventaja, aquí está. Mira, lo voy a poner en color amarillo o naranja. Ah, sí, es todo el año, ¿eh? Sí, todo el año blanco. Bueno, ¿sabes qué? Pues ningún color se ve bien. Pero bueno, creo que es mejor ponerlo aquí, ya sé, con negrita, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es correcto, amigo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, una otra pregunta adicional, perdón que te interrumpa. ¿Y la barrotera, esa sí sigue
pagando el ISR provisional, esa no es por flujo, ¿o sí? No, esa no es por flujo. El título 2 es régimen general de ley y esa El sí. beneficio solamente es para lo facturado en las camionetas. Sí, pero ojo, recuerda que vamos a pensar que tuviera aquí, vamos a pensar en este ejercicio, ¿no? Tuvo 1,000,000 de pesos, de los cuales 900,000 pesos tuvo que haber sido por transportes. Y yo creo que esa barrotera a lo mejor el mayor de sus porcentajes de ingreso es por la venta de la comercialización de estos productos. Entonces, ahí ya rompe el esquema. Si quieren ese beneficio, yo recomendaría que sí separaran la empresa uno de la dos, ¿no? Y poder hacerlo. Inclusive, creo que sería interesante que los mismos dueños tuvieran sus propios camiones. Ojo, esto yo pues lo fui aprendiendo en la práctica, con grandes amigos que vi que así lo manejaban, inclusive había unos de los socios que decían, ¿sabes qué? Pues yo hago que tribute completamente a la empresa por mí, y otros decían, no, yo tengo mi contador, pásame mi liquidación, le agrego algunos estímulos que tenemos como personas físicas, como deducciones en anual para efectos de educación de hijos y todo, y le metes chile, mole y pozole, porque esa es la ventaja. O sea, no te obliga cuando eres persona física que tengas una sola actividad. ¿Por qué? ¿No? Pues vendo mole también y visto niños Dios si es necesario, amigo, ¿no? Y cargo la Virgen y Okay. Se vale. Muy bien. Vale. Muchas gracias. No, con todo gusto. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo, Pulmaro. Sí, adelante. Oye, una duda. Venga. Yo he visto apartados que tienen que ver más bien con navíos, ¿no? Pero esta sección de transportistas aplicaría también si tienes barco. O sea, si tienen barquitos. No habla de los barcos, ¿eh? No habla de los barcos. O sea, solo terrestre. Sí, pero déjame, voy a revisar específicamente los navíos, pero sí habla nada más terrestre, es correcto. Y dos, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja de depreciar el vehículo en 5 años o más? O sea, por ejemplo, tengo parientes, pues, que sí lo deprecian en 5 cuando son autos personales, por ejemplo. Pero no, cuando no son personales, no, y no entiendo bien cuál es la ventaja entre uno y otro. Va, voy a hacerlo aquí así rápidamente para que lo puedas ver. Y ahí te va. Vamos a poner aquí depreciación, ¿no? Y aquí le vamos a poner utilidad. Así nada más, muy liso, muy llano. No me quiero ir ahí tan largo, ¿no? Y aquí vamos a pensar que este es el banco Mi Alegría, quien tú quieras, ¿no? Mi Alegría. Y este es el SAT. Entonces te dice el banco Mi Alegría, oye, preséntame tus estados financieros para ver si te voy a dar un crédito o no. Entonces, para empezar, voy a ponerle aquí, en esta opción, ¿no? Ahí estamos. Yo tengo aquí, vamos a ponerle así, esto de ingresos. Y este va a ser igualito. Para ver los dos casos, ¿me explico? Entonces, costos, vamos a pensar que fuera un 75%. Quiere decir que eso es lo que me costó. Y aquí es donde cambia la depreciación. En Banco Mi Alegría, yo puedo ponerle que me dura la unidad 7 años. Pero aquí me dura 4 años. Entonces, una unidad, llámale como quieras, tracto, lo que sea. Vamos a pensar que fuera de 2, bueno, es que va a ser muy poquito dinero. Vamos a pensar que fuera de 20,000, ¿no? Esto multiplícalo por los ceros, no importa. Si son 4 años y 7, quiere decir que cada año lo estarías depreciando 5,000. Y en lo estarías depreciando, si se deja, claro está, 2,857. Entonces, quiere decir que en este año vas a reducir esto y en este año vas a reducir esto. Entonces, ventas menos costos, menos depreciación, tú tienes una utilidad de 22 y aquí tienes una utilidad de 20. ¿Cuál es la ventaja? Que pues el banco le gusta mucho ver este número. Mientras que para efectos fiscales, a nosotros nos gusta que el SAT vea, es más, que vea menos de ese número, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Financieramente sí tiene un efecto, por supuesto. Sí, en tus números se ve diferente. Tu capacidad de pago, tu capacidad de empresa, inclusive también que puedas
tener ese control de decir, oye, gente de operaciones, me interesa que esta unidad dure 7 años, 8 años, y sí puede durar, pues hay que cuidarla, ¿no? Entonces, todo esto también tiene que ver con tu capacidad de recuperación de la unidad, porque no nada más es depreciarla, también tienes que dejar tus contingencias por si existe algún problema y que puedas reinvertir en el transporte. Siempre hay que estar reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Ese es uno de los trucos principales para el sector de transporte. ¿Va? Entonces, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Alguien que opine también diferente? Se vale, ¿eh? No. Creo que todos estamos en el mismo canal. Bueno, señores, ¿alguien va a decir algo? Saludos a Frosa por allá, a Paola y a mi gran amigo. ¿Qué pasó? Perdón, ¿alguien habló? Sí, Bulmaro, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, vi en el chat de ayer que hubo varias dudas, sobre todo el tema de los permisos para camionetas de menos de 4 toneladas. Así No es. sé si la forma de que el día de mañana, digo, ya se fue el tiempo, se extendiera un poquito más para quitar, que nos pudieran resolver esas dudas, o que pudiéramos hacer una lluvia de ideas para poder resolver las dudas de algunos compañeros. Buen día. Buen día, gracias, Diego. Te agradezco muchísimo, Diego. Tienes toda la razón. Ayer, señor Jesús, de hecho, ya no seguí contestando. La verdad es que me levanto muy temprano y trato de dormirme para descansar algo. Pero sí, muchas gracias, Diego. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ojo, mañana es sábado, el lunes retomamos las clases, ¿verdad? Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, entonces sería el lunes a las 9. Le dedicamos tiempo, me parece excelente lo que dice Diego, es importantísimo esa parte y por ahí totalmente de acuerdo que hay que juntarnos, hay que mantenernos unidos, compañeros. El transporte necesita hoy más que nunca, por cómo está la situación, cuidarnos, apoyarnos, porque somos los que movemos a México. Entonces necesitamos estar ahí ordenados y esto es muy importante para todos y coincido con lo que dice Diego para que veamos esa parte. Ahorita se ha retrasado todos los permisos por esta pandemia, pero bueno, pues tenemos que cambiar la mentalidad y la forma de tributar. Me ha tocado por ahí con una empresa de software, que diseña softwares aquí en Guadalajara, que se llama Estrasol. Me va a tocar exponer ahí con los jueces nuevos trámites de divorcio en forma virtual, y de esa misma forma tendríamos que ya empezar nosotros también en el transporte, empezar a poder hacer cosas un poquito más separadas para permitir que no se nos atraviese todo este tema, ¿no? Porque pues nosotros no podemos parar, somos de la actividad esencial para poder mover alimentos, medicinas y varias cosas, y aparte, pues transmitimos y llevamos a todos lados cosas. Entonces, coincido contigo, Diego, muchas gracias. El lunes, ¿les parece bien a las 9? Le damos unos minutitos, o antes del término, unos 15 minutos antes. ¿Les parece bien? ¿Va? Muy bien, Bulmaro, gracias y buen fin de semana. No me acordé que era viernes. No te preocupes. Es que con esta pandemia, amigo, la verdad es que ya ni el cuerpo sabe, ¿no? Ya sabe, antes era, y el cuerpo lo sabe, ahorita no, ya valió, ni cerveza hay para ir a comprar, hombre. Si a alguien le sobra por ahí, me avisa, ¿no? Bueno, un gran abrazo para todos. Nos vemos el próximo. Buen día. Mañana. Cuídense, por favor. Dale, buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Que estén bien. Buen día. Bye.